nosotros. Un saludo especial, señor alcalde, señor gobernador. Muchas gracias a los concejales, a todos estos gremios que escucharon este llamado y atendieron esta invitación, universidades, sociedad de arquitectos, y a todos en general, de verdad, muchas gracias. Esto para mí, hoy, en lo particular, como arquitecto y como una persona que ha venido trabajando hace mucho tiempo en los proyectos de desarrollo de la ciudad, es un orgullo. Parque de las Lagunas, un proyecto que empezamos a pensar por allá en el año 2019-2020 y que no es más que esa intención de ver crecer de una manera distinta la ciudad, de una voluntad política en su momento y de una intención de querer tener un gran espacio público que brinde algo distinto, que brinde una imagen diferente en la ciudad. Yo les cuento un poquito, en breves, la historia del Parque de las Lagunas. Era el alcalde en ese momento secretario de Planeación y ya venía un proceso de ordenamiento territorial marchando, y tener la voluntad de mantener un espacio con todas las necesidades que tiene Montería hoy de suelo, sobre todo para los temas de vivienda. Un espacio de aproximadamente 25 hectáreas para construir un espacio público es un tema de decisión y de ordenamiento lógico del territorio. Y aún más tener hoy tener en el 2024 esa intención aún en su cabeza de mantener este proyecto y de llevarlo hasta esta fase de construcción, para mí es un orgullo porque lo sentimos como un hijo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Hoy, gracias a IDOM, que es la firma consultora quien interpretó todas esas ideas que venían marchando, toda esa idea que trajo el alcalde un día de Brasil y que hoy materializa en un gran proyecto y que les vamos a brindar a ustedes y que van a ser este orgullo de los monterianos porque brinda un servicio ecosistémico que nos va a llevar a tener hasta 4 metros cuadrados de espacio público por habitante en la ciudad. Pocas ciudades de Colombia lo van a tener. Se reían de mí cuando por primera vez dije que iba a ser el Central Park de Montería, simplemente porque quedaba en el centro geográfico de la ciudad, y hoy creo que es el discurso que están tomando toditos y nos vamos a sentir orgullosos de nuestro Central Park en la ciudad. Así que muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias, alcalde, por seguirme en esta locura del Parque de las Lagunas y por tener esa voluntad de darle este regalo importante para la ciudad. Muchas gracias por estar aquí presentes, disfrútenlo porque es un proyecto que definitivamente nos enamora a cada uno de nosotros. Que nosotros tuvimos para poder ejecutarlo, y eso, mientras les cuento un poquito de esta historia, pues le damos chance a que podamos proyectar la presentación. La primera vez que vine aquí a Montería me pasó una anécdota chiquita y es una cosa que realmente nos marcó a nosotros como el camino que teníamos que seguir. Y es que cuando veníamos a la primera reunión hacia acá, veníamos en el taxi, le íbamos preguntando al taxista que era lo más representativo de Montería, que él qué podía decir de Montería. Y él nos decía, hay una cosa muy interesante y es que la fauna siempre vuelve. Y yo como que la fauna siempre vuelve, y me decía, sí, claro, nuestros patos van pero regresan, nuestras lagartijas vienen al parque, tienen sus huevos, o al río Sinú tienen sus huevos, pasan su vida y vuelven aquí a tener sus crías. Y todos los animales hacen eso. Y a mí me quedó sonando muchísimo eso porque realmente el objetivo del proyecto es justamente ese, cómo volvemos a este territorio, a la comunidad, y cómo vuelve toda esa fauna, toda esa riqueza de una ciudad anfibia a que se vea otra vez un parque. No sé si todos están familiarizados con qué es una laguna de oxidación. Las lagunas de oxidaciones son estas grandes piscinas, ya Veolia me corregirá si me equivoco, pero son estas grandes como piscinas para poder tratar todas estas aguas residuales.
Y gracias a la construcción de la PETAR por allá en el 2020-2021, le da la posibilidad otra vez a Montería de tener estos predios. Y esto es bastante interesante porque es volver también estos terrenos a la comunidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es más o menos como un recuento o un contexto súper rápido de esa historia que nos estaba contando ahorita John Nell, y es que justamente esos territorios desde el 2006 se empiezan a disponer para hacer las lagunas. Pueden pasar, porfa. Bueno, lo interesante, y lo podemos ver en estas imágenes, es que justamente la ciudad va creciendo y va presionando esos terrenos que están justo al lado de las lagunas. Y esto, pues, obviamente es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo una planeación de la ciudad, porque justamente va a llegar a un punto en el que la ciudad va a absorber y abrazar las lagunas. Y por tanto, tener este espacio como un pulmón verde puede ofrecerle calidad de vida a los monterianos. Pasemos, por favor, así. Eso fue lo que nosotros encontramos entonces en nuestra primera visita y fue súper bonito porque allí estaban justo los patos, estaban babillas, habían iguanas y todo esto, dale por favor, es lo que encontramos. Tenemos abajo entonces la PETAR, tenemos sobre el costado derecho el canal del INAT y por encima tenemos una conexión futura con la vía Montería-Cereté. Entonces, para nosotros esta era la imagen importante, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero todos estos son patitos que estaban justamente en las lagunas y es así como la fauna vuelve, pues nosotros también buscamos que el agua vuelva a la vida y que este sueño de devolver ese lugar a la comunidad sea real. Entonces, para esto teníamos un proyecto de 10 meses con cinco fases o etapas, desde que íbamos a unas escalas muy grandes a unas escalas más pequeñas, en las que teníamos que pensar un macro territorio, un master plan, viendo una visión que se puede generar a largo plazo, hasta que llegamos a los diseños a detalle, que ya tenemos el detalle de todas las puertas, las ventanas y cómo se debe construir. Entonces este es el camino, por ahí vemos entonces cómo va creciendo la ciudad y cuál es el área completa en la que nosotros estamos trabajando. El master plan ubica casi unas 27 hectáreas y el área que nosotros estamos diseñando, soñando, son 12.8. Tenemos entonces en la etapa de alistamientos y antecedentes un análisis completamente territorial, se hace también un análisis de la normativa, de las matrices de riesgos y se hacen los primeros acompañamientos con la comunidad. Se narran todos los actores que tenían que ver con este proyecto, buscamos hablar con todos y que nos pudieran alimentar todas esas ideas y necesidades que tenía territorialmente el parque. Esto es más o menos esa primera visión de cómo va a evolucionar este parque en el tiempo. Tenemos unas fases. La rosita, si de pronto no la alcanzan a ver, es justamente la que está más al sur. Estas son las 12.8 hectáreas y las siguientes son unas fases que se van a ir incorporando para poder convertir ese gran parque. Este es el primer layout que teníamos justo cuando habíamos iniciado el proyecto, cómo nos imaginábamos y cuáles eran esos criterios de diseño. Luego pasamos al benchmark y programa de necesidades. Acá volvemos con la comunidad a hablar cuál sería esa visión de futuro de la ciudad, alimentada sobre todo por el alcalde. Tener también cuáles eran esos proyectos en otras partes del mundo que también habían tenido que buscar las mismas soluciones y cómo habían respondido ante los retos que les ofrecía hacer un proyecto como este. Y finalmente, pues establecer unos criterios para poder intervenir. Nos quedó entonces que este es más o menos el esquema de cómo se debería actuar en un territorio como este, que íbamos a tener una parte dotacional para que funcione como una base que le sirva a la comunidad, íbamos a tener una zona de espacio público totalmente dotado y una parte de transición entre esa revegetación y zona de reserva, es decir, entendíamos que este lugar va a ser la casita o el hábitat de muchas especies y que por tanto necesita un espacio para poderse desarrollar. Entonces con eso habíamos hecho también este programa de necesidades, identificar cuáles eran las cosas que necesitábamos en el espacio público y que deberían contener. Para nosotros esto es como una checklist de, hey, estamos haciendo las cosas bien. Entonces llega la etapa del plan maestro. Como les decía, el plan maestro es un plan general que incluye todas las áreas que en este momento colindan y son vecinos de la PETAR. En este caso nosotros entonces reconocemos cuáles van a ser esos lineamientos a futuro. Una vez el alcalde deje inaugurada la primera parte, seguramente ya le va a dar los lineamientos a que las administraciones futuras puedan desarrollar lo que viene.
Y pues empezamos a reconocer entonces cuáles iban a ser esos primeros emplazamientos. Tenemos aquí entonces cuál es esa estructura del plan maestro y cómo le estamos apuntando también a los ODS. Es decir, que nosotros estamos haciendo no solamente un parque para responder a las necesidades de Montería, sino a las necesidades de cambio climático, a las necesidades de sostenibilidad, que son digamos que un común internacional. Y este es más o menos como esos retos, esos objetivos y esos ejes que bajo los cuales nosotros nos estábamos inscribiendo. Todo esto parece muy técnico, pero esta es, como por decir, las entrañas de ese proyecto. Y finalmente llegamos al anteproyecto. En el anteproyecto nosotros damos las primeras líneas de dibujo, es decir, cómo podemos interpretar ese sueño del que hablaba John Nell, y empezamos a pensar cómo empieza a emplazarse el proyecto en el lugar. Si ustedes ven en la imagen de la mitad, más o menos se ven las lagunas más al sur y cómo ese parque se vincularía ahí y cómo funcionaría a partir de cápsulas. ¿Qué son las cápsulas? Se preguntarán. Y es que para obtener un parque de 12.8 hectáreas, que es súper grande, es necesario saber qué va a pasar en ese parque. Y para saber qué va a pasar en ese parque, generamos unas especies de cápsulas que funcionarían solas, tranquilas, sin necesidad de que las otras estuvieran activas. Entonces tenemos cápsulas de acceso, tenemos cápsulas de eventos, tenemos cápsulas deportivas y todas funcionan en una dinámica súper buena al interior del parque. Entonces volvíamos otra vez a reinterpretar esa sinuosidad del río Sinud, de cómo estaban todas esas ciénagas y cómo se interpretaba eso para nosotros intentar reconocer cuáles eran las formas del agua. Ya habíamos visto que teníamos unas lagunas antes, este lugar es anfibio y teníamos que recuperar esa característica anfibia. Entonces ese era el primer layout que vimos en ese momento. Si ustedes ven, es un lugar con muchas lagunitas, pero ya entendidas a una escala más de ciudad. Y cómo quedarían entonces las lagunas norte hasta que se activen dentro del proyecto. Ese es como quedaría en el anteproyecto. Va evolucionando, ya van a ver cuando lleguemos a la etapa de diseños a detalle. Y entonces entramos por cápsulas. Esta, por ejemplo, es la de acceso, es la que tiene conexión con el canal del INAT. Aquí tenemos un gran equipamiento, este es un equipamiento de ciudad, tiene todas sus funciones, están dispuestas para la comunidad. Tenemos el parking, que aparte de tener parking, tiene una zona para food trucks. Eso significa que se pueden generar ferias o ventas de artesanías o promoción de la cultura. Tenemos un lugar de vivero que es para la producción de material vegetal de la zona, es decir, de arbolitos que sean nativos y que se puedan plantar allí. Tenemos una cápsula deportiva y todo un circuito deportivo que se puede realizar dentro del parque. Tenemos al lado de esa cápsula deportiva una zona infantil y una cosa que nos salió de las reuniones con la comunidad, y es que querían un lugar del chismerío para que las madres pudieran ir a echar chisme mientras cuidaban a los hijos. Tenemos la zona del jardín botánico, que va a ser muy interesante porque allí vamos a tener una colección de especies que son solo de aquí, que no las tenemos en otra parte. No sé si ustedes saben la riqueza que hay en Montería sobre ese bosque seco tropical y cómo esas especies pueden estar allí. Tenemos la cápsula santuario, que era justo la que les decía ahorita, que es ese lugar que vamos a dejar prístino para que la naturaleza pueda ser y que nosotros la podamos contemplar. Y para ello tenemos unos lugares donde podemos hacer miradores que vamos a poder ver qué es lo que está pasando y cómo se mueve la fauna en su hábitat. Y el sendero de las lagunas, que va a ser el lugar donde nos podemos conectar más como con esos remanentes de agua que vamos a tener, de agua viva. Tenemos la cápsula de protección, que será la vecina de Veolia y que nos dará como una protección con esas lagunas que todavía van a seguir un poco activas hasta que se puedan integrar al parque. Y ese era pues como ese gran layout que nos quedaba en el anteproyecto. Y finalmente pasamos a la etapa de diseños a detalle, que es la última y la que estamos haciendo entrega oficial el día de hoy. Y es que tenemos todo el tema ya de vamos a realizar este sueño y vamos a hacerlo realidad. Para ello necesitamos toda la planimetría necesaria para poder
solicitar permisos y licencias, tenemos todo un componente hidrológico que teníamos que entregar para que este sueño realmente se pueda construir y un análisis financiero que es el que le da esa vida a las entrañas que ustedes estaban viendo ahorita. Entonces este, por ejemplo, es el edificio principal. Volvemos a retomar esa arquitectura de Montería, que es las construcciones a dos aguas, cómo se manejaban esos calados dentro de las fachadas, esos zócalos, y los reinterpretamos en nuestro proyecto, intentando también replicar esa sinuosidad del río Sinú, y nos queda algo como esto que es justamente como un edificio sinusoidal que tiene todas esas características que habíamos reconocido en la arquitectura monteriana. Voy a ir muy rápido, entonces estas vamos contando por ahí como cada 2 segundos y las vamos pasando para que entendamos cómo va pasando esta edificación, porque me gustaría que ustedes entendieran un equipamiento de ciudad que normalmente tiene y que van a poder disfrutar de él. Entonces tenemos un segundo nivel, un mezanine, que vamos a tener un aula multifuncional, una área de las oficinas que son las que van a tener como presencia en el parque y pues un área como muy de trabajo. Mientras que en el espacio de primer piso tenemos un módulo principal que tiene un restaurante y unos locales comerciales, unas aulas, pues como aulas para eventos y un auditorio. Digamos que eso es como a grandes rasgos. Entonces aquí porfa te pido que lo vayamos pasando rápido y vamos viendo más o menos lo que tiene. Entonces local, restaurante, toda esta zona funciona como una especie de torniquetes que pueden ser alquilados para eventos como este que estamos teniendo en este momento, y todo el edificio funciona también como puede estar cerradita una parte y abierta a otra, cosa que le da como una flexibilidad para que el edificio pueda existir. Y entonces aquí vemos como unas imágenes internas de cómo podrían llegar a ser estos espacios. Y finalmente pues como unos datos relevantes del parque, cuántas personas pues tenemos de capacidades y unas imágenes de cómo va a ser ese sueño real. Llegamos entonces a la parte del parque en general. Como les decía, se parece mucho a lo que habíamos visto en anteproyecto, pero este ya es más real, ya es el que se va a construir. Tenemos siempre ese acompañamiento de las lagunas y todas estas cápsulas que me ayudan a hacer súper rico ese parque. Entonces estas son como las imágenes, estos son los caminos de las lagunas que les explicaba ahorita. Este, por ejemplo, es el inicio del sendero y del área deportiva. También tiene pues ahí las zonas de niños. Esta es la zona del jardín botánico, tiene un mariposario que va a ser muy interesante poder hacer como un mix con las instituciones para que ellas puedan llegar allí y tener también como ese contenido pedagógico para que los niños empiecen a entender cómo es su lugar. Y finalmente ese que seguramente es la imagen que ustedes han visto estos días de cómo es la implantación del parque. Entonces, como estos son como los datos también generales del parque, como para los que se preguntan, bueno, ¿y cómo así que un circuito deportivo? Si ustedes ven el mapita que está a la derecha, es el mapita de cómo ustedes pueden trotar dentro del parque o correr o hacer simplemente un paseo con la familia. Este es más o menos el presupuesto, bueno, es el presupuesto que queda para el parque. Estamos, digamos que haciéndolo en términos muy generales para que nosotros podamos reconocer más o menos cuáles son esas actividades. Y ese es el cronograma pensado para que podamos realizarlo. Nosotros estamos más o menos en la primera filita donde estamos haciendo hoy la entrega de estos diseños a detalle, y a partir de aquí vienen unas actividades que se empiezan a generar y se empiezan a acelerar para que este sueño se haga realidad. Por ejemplo, la entrega por parte de Veolia de los predios completamente saneados, se hace todos los trámites para licencias de construcción, se empiezan a hacer todos los preconstructivos, es decir, todos los contratos, las licitaciones y todo lo que tiene que ver con prepararnos para que esto ya se ponga la primera piedra, y finalmente unos casi 2 años de preparación para que podamos ir a visitar el parque. Y los dejo entonces con el video oficial.
Como siempre, darle las gracias a Dios porque nos regaló un nuevo día para compartir acá con ustedes estas buenas noticias. Quiero darle un saludo especial a nuestro gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también por supuesto a todo el equipo de IDOM, también a el gerente de Veolia, Uriel García, gracias por acompañarnos acá, a Yonel Rodríguez, secretario de Planeación, a Raúl Vadillo, gerente de Ciudad, a Juan Flores, representante del viceministro de Turismo, secretarios de despacho, a todos los concejales, gremios, universidades, entidades bancarias, a nuestra Policía Metropolitana, a la Sociedad de Arquitectos, también a la Sociedad de Ingenieros, a los gerentes de hoteles, a las empresas de servicios públicos, a todas las entidades ambientales y a todos los medios de comunicación. Yo quiero, antes de empezar con mi discurso, mostrarle un videíto muy corto de lo que fue en campaña este proyecto para mí personalmente y para nuestro programa de gobierno. Parque Botánico Las Lagunas, un proyecto que vengo trabajando en él desde que fui secretario de Planeación, porque no es un proyecto fácil. Es un parque, un pulmón verde de 30 hectáreas. Escuchen esto, 30 hectáreas.
en la zona nororiental, donde hoy están las lagunas de oxidación, que ya Veolia las va a dejar de operar, porque ya construyó una planta de tratamiento. Ahí confluiría una parte científica importante, juegos, atractivos turísticos y, por supuesto, un gran descanso, un pulmón verde para la ciudad. ¿Ustedes creen que nosotros, con 30 hectáreas de un pulmón verde, de un gran parque ahí, de este estilo, no vamos a generar atracción turística en esta ciudad? Que con el favor de Dios, si yo soy alcalde, si ustedes me apoyan, yo lo voy a comenzar. Como ven, ese es un sueño que viene desde hace mucho tiempo. Un sueño que hemos venido consolidando desde el año 2020, en donde en su momento convencimos a la CAF a través de John Nell, que en ese momento era director del POT de Montería aquí, en la oficina, en la Secretaría de Planeación, para que apostara a los estudios de prefactibilidad. Y con la CAF empezamos a trabajar con los estudios de prefactibilidad. Fue una inversión que ellos aportaron de más de 1.000 millones de pesos. Y esos estudios de prefactibilidad fue lo que arrojó lo que ustedes vieron aquí, ese primer prediseño, por decirlo así. Pero siempre se contempló que fuesen 30 hectáreas en su plan maestro. Esas 30 hectáreas son los 4 espejos que existen hoy de agua en las lagunas, más unas zonas de amortiguación que nosotros dejamos resguardadas en el POT. ¿Por qué? Ustedes se dieron cuenta en las fotos que habían acá desde el año 2006, cómo estaban las lagunas y cómo estaban las zonas que eran urbanizables. Y cómo a medida que pasa el tiempo, 2006, 2010, 2014 y así sucesivamente, empezaba entonces la zona urbanizable a comerse el espacio verde de la ciudad. Y nosotros, en esta ciudad, queremos ir adelante de lo que está pasando en otras ciudades. Montería es una ciudad que está en un punto de inflexión, estamos creciendo, todavía tenemos mucho por aprender, prueba y error de otras ciudades. Y lo que está pasando en otras ciudades es que están destruyendo cemento para construir zonas verdes. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros lo que necesitamos hacer en este momento es resguardar nuestras zonas verdes para que finalmente logremos tener una planeación y que a través de esa planeación le demos a nuestra ciudad un respiro importante. Pero este proyecto va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque es restauración de zonas degradadas. Es coger lo que antes nadie veía, incluso cuando ustedes pasan en el carro por ahí, nadie quiere bajar los vidrios. Cambiar eso a que realmente ahora cuando ustedes pasen por el carro por ahí, se quieran bajar y quieran estar 2 y 3 horas con su familia y quieran estar en un rato en un parque en donde todos somos iguales. Porque finalmente el espacio público es donde convivimos todos los estratos y de la misma manera, porque tiene las mismas ventajas y beneficios para todos. Así que cuando llegué a la administración municipal y le dije a John Nell que fuese el secretario de Planeación, le dije, tenemos un proyecto que sacar, el Parque Las Lagunas. Empezamos a hacer todas las cotizaciones de la consultoría y nos dimos cuenta que era una inversión realmente importante, 2.600 millones de pesos. Es una inversión importante para lo que tenemos nosotros como recursos del municipio de Montería. Si hablamos de números gruesos, son 500 metros de pavimento, que se necesitan muchísimo aquí en la zona urbana y en la zona rural. Pero lo destinamos para hacer estos estudios de diseño porque necesitábamos tener todo esto con unos estudios a nivel de fase 3 para sacarlo a licitación en este año de gobierno. ¿Para qué? Porque sabíamos que no es una obra fácil, como lo dije en el video, y que tenemos que entregarlo en el último año, que tenemos que darle ese regalo a los monterianos en el último año. Y bueno, dimos con una firma consultora IDUM
que de verdad me agrada mucho que hayan quedado ellos, porque cumplieron a cabalidad. En el cronograma que vieron ahí, lo plantearon desde el inicio, dijeron, 11 de julio entregamos y 11 de julio estamos aquí entregando. Así que los felicito, creo que ellos se merecen también un aplauso. Y hoy vemos un proyecto ya más aterrizado. El año pasado tuve la fortuna de ir a Sao Paulo y estuve en el Parque Ibirapuera. La única diferencia del Parque Ibirapuera con este es que aquel tiene 124 hectáreas. Este tiene 30. Pero escalando las dimensiones y el terreno que nosotros tenemos, se constituye un gran pulmón verde para nuestra ciudad. Y le dije a Idon y al secretario, no quiero ver cemento, quiero ver senderos, quiero ver agua. Quiero ver espacios para diversión de la gente, con el fin de que nosotros podamos tener realmente ahí todo lo que necesita nuestra ciudad de Montería. Ustedes saben hoy que aquí en nuestra ciudad tenemos nuestra ronda del Sinú, que se viene haciendo un esfuerzo inmenso, diferentes administraciones desde los años 2000. Y gracias a ese esfuerzo inmenso de esas administraciones, hoy tenemos ronda del Sinú en el centro, ronda del Sinú en la margen izquierda y ronda del Sinú también en la zona norte de la ciudad. El año pasado hicimos una rehabilitación porque no se le había hecho rehabilitación desde hace mucho tiempo. Todavía estamos trabajando en la rehabilitación de la zona centro. Tenemos nuestro río Sinú, que es espectacular. Tenemos el Mercado Oriente, tenemos el Mercado Central, tenemos el Centro Cultural, tenemos nuestras zonas verdes, tenemos nuestro Ciénaga de Betancí. Ahora tenemos, gracias al gobernador, el pueblito cordobés. Y todas estas experiencias es lo que nosotros queremos buscar para que la gente cuando llegue al aeropuerto de los Garzones de Montería no siga derecho hacia Coveñas y no se vaya y se nos escapen los turistas, sino crearles a ellos un plan de más días, de más noches en la ciudad para que el turismo aquí sea una de las principales actividades que generen economía y desarrollo económico en nuestra ciudad. Lo hemos venido haciendo a la fuerza desde el año pasado, con eventos culturales, académicos y por supuesto deportivos. Y logramos, para que ustedes vean, con todos esos eventos, cambiar algo muy importante. En el año 2023, el gasto interno de turismo en la ciudad de Montería, lo que gasta un turista aquí, 103,000 pesos por día. 2024, 243,000 pesos gasta el turista. Y eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto, turismo de valor, no turismo de chancleta. Porque finalmente, esos 240,000 pesos que se gasta cada turista queda en el chef, en el sector de alojamiento, de entretenimiento, de comida, en la gente que la necesita, en la gente de los barrios. Y eso finalmente es lo que nosotros vamos a lograr cuando bajemos esa tasa de desocupación, que es una de mis grandes preocupaciones y una de mis grandes tareas. Entonces, con este proyecto le apostamos no solo a la renovación ambiental, a los efectos del cambio climático, a el espacio público que hablaba ahorita nuestro secretario de Planeación, y que es la meta que tenemos en el POT. Pasar de 3 metros cuadrados por habitante que estamos hoy a 5 solamente con un proyecto. La meta que tenemos en el POT en el largo plazo es a 7. Solo un proyecto nos está aportando 2 metros cuadrados por espacio público, que no lo tienen todas las ciudades. Y nosotros vamos a tenerlo si logramos concretar este proyecto. ¿Qué más necesitamos acá? Trabajar paralelamente durante estos 6 meses con Veolia, con el ingeniero Uriel. Por eso hoy también, por supuesto, nos acompaña acá, porque él es gran admirador, fan de este proyecto. Nos ha venido ayudando desde el año pasado con el secado de la Laguna Sur. Ya si ustedes van allá y se dan cuenta, la Laguna Sur no tienen agua. Ahora, ¿qué toca hacer estos 6 meses? El cierre técnico de esas lagunas. Tratamiento de los lodos a través de lo que se necesite, con el fin de que nosotros en enero del próximo año estemos ya, con el favor de Dios, iniciando la construcción. Los bancos también me acompañan acá. El gobernador de Córdoba también me acompaña acá. La idea de esto
es que se sumen a este proyecto, que nos ayuden, porque es un proyecto que no solamente tiene implicaciones locales, sino regionales, porque finalmente Montería es una ciudad-región. Es una ciudad que confluyen muchos municipios, confluyen muchas personas, y con eso vamos realmente a sacarlas del estadio. Pero este proyecto también se consolida como un hito, y lo digo de la manera más humilde, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional. La CAF está muy interesada en ayudarnos en el proyecto, en participar del proyecto, en vender el proyecto, en llevarlo a diferentes países, en compartir esta experiencia en otras zonas en donde realmente no cuentan con estas historias. Nosotros podemos hacerlo desde cero, porque somos una ciudad en crecimiento, que está en su punto de inflexión. También, por supuesto, necesitamos seguridad, y por eso también invité acá a nuestra Policía Metropolitana, porque uno de los espacios que está guardado ahí es para la construcción de un CAI. Nosotros con 12.8 hectáreas tenemos que tener garantizada la seguridad. Aunque les cuento que el parque está pensado para ser totalmente cerrado. Tiene dos entradas, la peatonal y también tiene la vehicular. Pero para la seguridad de todas las personas va a ser totalmente cerrado. Y yo creo que es clave para que todos estén tranquilos ahí. Y ahora 88.000 millones de pesos. Lo que me habían presentado antes ido, más aproximadamente unos 2 meses y medio, era un valor de 68. Cuando vi los 88 ayer, bueno. Pero eso es lo que pasa finalmente cuando uno tiene unos estudios avanzados a nivel de detalle. Se da cuenta uno de todo lo que se necesita. Tenemos, de acuerdo con el empréstito que sacamos este año, que está autorizado por parte de los concejales, que también los invité para agradecerles por eso, porque este proyecto se va a desarrollar gracias a la autorización que ustedes nos dieron acá. Así que yo también pido un aplauso para los concejales. Ustedes van a ser protagonistas de esta historia y van a sacar pecho cuando esto esté terminado también, que fueron constructores de este proyecto con la administración municipal. De acá tenemos 45.000 millones de pesos. Nos hacen falta números más, números menos, 45.000 adicionales que vamos a conseguir durante estos 3 meses. Pero ya con estudios y diseños terminados a nivel de factibilidad, podemos ya tocar las puertas de cualquier parte. Como les dije, CAF, como les dije, ambiente y por supuesto nuestro querido gobernador de Córdoba también acá. Todo suma y de verdad que yo agradezco a cada uno de ustedes. Agradezco a cada uno de ustedes que están aquí. Veo a muchas personas que siempre les ha interesado este proyecto. A Hugo, que se encuentra allá, que es conocedor de toda nuestra fauna, de nuestra flora, admirador además de eso. Y sé que no va a tener ningún problema en Colombia también ofertar para financiarnos ahí. Y así como todos los bancos que se encuentran, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los medios de comunicación. Pero hoy me siento muy emocionado porque estamos más cerca de conseguir un sueño. Y que como lo dije en el video, ese proyecto yo lo quiero comenzar y lo voy a comenzar. Gracias a todos y Dios me los bendiga. Con estas palabras por parte del señor alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Fernando Kerguelen García, damos por finalizado esta socialización de los diseños del Parque Las Lagunas. Los invitamos a pasar al pasillo de entrada donde se encuentran unos pasabocas para compartir con todos los asistentes. Que tengan un feliz resto de tarde, éxitos. Gracias por acompañarnos.